Y este último servicio de este año, hermano, vamos a ver un texto que yo no sé cuántos de ustedes, hermano, son curiosos a la hora de leer la Biblia. Espero que usted sea muy curioso, pero déjame, en un segundo voy a quitarle. Ya está. Bien, vamos a ver el día de hoy Hechos capítulo 9, versículos 1 al 31, que tiene que ver con la conversión de un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Sale? Ya vimos en el capítulo anterior, hermano, que viene la muerte de Esteban, ya viene todo lo que vimos de Felipe y de cómo Dios usa, hermano. No importa que no seas aparentemente un gran personaje, si eres alguien fiel y estás lleno de la presencia de Dios, pues Él te va a usar. Y entonces, hermano, la escena regresa a donde Saulo demuestra un gran odio por la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿te parece si oramos y después entramos en materia, leemos todo el texto que vamos a ver y luego hacemos algunas preguntas que son importantes para el texto? Queda tu rostro un momento. Señor, te damos gracias, Padre, esta hora, Señor, por poder llegar hasta este día, Dios, en el cual, Señor, tú quieres seguir hablando en nuestra vida, Señor. Santo Espíritu de Dios, haznos prestos para escuchar tu voz, que podamos asimilar esta palabra y guardarla en nuestro corazón para reflexionar acerca de cómo es que tú transformas el corazón humano. Lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Hechos 9, 1 al 31, aquí tengo el texto, hermano, por si allá en la transmisión usted ve que no hablo la Biblia, no se preocupe, tenemos el texto. Pero, bueno, vamos a leerlo aquí. Dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontrarán ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Y entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer y beber. Que con los climas se me arruina la voz. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló de una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante
Algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado, y después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo, y también les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció el número. ¿Qué es lo curioso de todo esto, hermano? ¿Por qué un hombre como Saulo de Tarso se convirtió al Señor? ¿Cómo es que un hombre como ese, que ahorita vamos a describirlo, hermano, de repente cambia? ¿Cómo es que alguien que tiene un espíritu asesino, porque eso es lo que está describiendo el texto original, cuando vemos con detalle, hermano, no sé si alguna vez te ha tocado ver una persona fúrica que no entiende razones y que lo único que quiere es causar daño. No importa quién esté enfrente de él, no importa si es un niño, una mujer, un anciano, un hombre, no importa si es su propia familia. Él lo que quiere es sacar todo ese odio que trae dentro. Ese es Saulo de Tarso. Reina Valera, hermano, traduce mejor, porque dice Saulo respirando amenazas y muerte. Es mucho mejor traducción la de Reina Valera en ese sentido, hermano, solamente para describir el estado mental de Saulo de Tarso, porque es un estado mental. Cuando alguien está bloqueado y no razona, no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de decir, su mente solamente percibe lo que él quiere percibir, aunque no sea verdad. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Cuál era la razón de que estuviera lleno de odio Saulo? Había una razón muy poderosa, hermano. Entonces, ¿por qué un hombre como Saulo de Tarso se convirtió al Señor? ¿Cuál fue la verdad sobre la conversión de Pablo? ¿Cuál fue esa verdad, hermano? ¿Qué es lo que transforma a este hombre lleno de odio en un estado mental completamente fuera de sí, en un hombre que después está completamente cabal, negando todo lo que primero afirmaba? La ley de Moisés es lo más sagrado que tiene el pueblo judío. Eso es Saulo. Cada uno de los mandamientos se deben cumplir al pie de la letra. Y después, Pablo, eso que les dije, ya no sirve.
Ahora es Jesucristo el único camino al Padre. Él es el Mesías, Él es la verdad, Él es la luz. Y todos así, pues no, que venía a matar cristianos. ¿Qué le pasó? Eso, hermano, es lo que sucede muchas veces, porque muchas veces miramos el texto sin poner atención, hermano. Le hago una pregunta sin confianza. ¿Cómo fue llevado Elías al cielo? ¿Cómo dice la Biblia que fue llevado al cielo? ¿En qué? Un carro de fuego. ¿Ya ven, hermano, cómo lo lee? No. Vayamos a segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Es Crónicas, Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Primeros Reyes, luego Crónicas. Versículo 11. ¿Ya está ahí? Dice la palabra del Señor, versión Reina Valera: y aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y van caminando y de repente llega un carro y los separa. Y entonces dice, y Elías subió al cielo en un torbellino, no en un carro de fuego. Bueno, le tengo algo más increíble todavía. Vaya al versículo 1 de ese mismo capítulo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ahí dice en qué fue llevado, hermano, en un torbellino. Pero se da cuenta cómo nada más pasamos así de largo. Bueno, hay hasta cantos cristianos, hermano, que dicen que Elías fue subido en un carro de fuego. Está mal. Teológicamente está mal. Y usted y yo ni cuenta nos damos, hermano. Porque no ponemos atención. Porque muchas veces, hermano, nuestra fe está basada en lo que alguien dijo o en lo que alguien escuchó y luego vino y me chismeó, como teléfonos con voz, ¿se acuerdan? Y entonces yo me quedo con eso. Y Pablo explica una y otra vez, hermano, cuál fue la razón de su conversión. Y usted y yo decimos, yo fui salvo, pero pareciera que no hay evidencia, porque seguimos pareciéndonos mucho a lo que éramos antes de él. Le tengo dos malas noticias, hermano, para que se vaya bien a gusto de vacaciones y se preocupe después. Ya está fallando el cañón, hermano, y nos acaba de fallar la cámara. ¿Y qué cree usted? No se preocupe, pastor. Nosotros, el pueblo de Dios, para el Señor, haremos lo que sea. Eso, hermano, cuesta mucho. Cuesta mucho tener un corazón para Dios. ¿Sabe qué? Es curioso, pero ¿cómo es posible que un hombre como Saulo de Tarso, siendo un fariseo, hermano, que tenía una posición privilegiada, cuando se convierte en Pablo, él dice, todo el prestigio que yo tenía, todos los honores que yo tenía, todo el conocimiento que yo tenía, toda la vida opulenta que era ser un fariseo, para mí es basura. Me di cuenta
que es basura, que lo único que vale la pena en la vida es Cristo. ¿Cómo es posible, hermano? Bueno, el texto nos lo va a decir. Por eso es tan significante las palabras de Jesús: donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Es ahí, hermano, donde nosotros, mira, el día de ayer me hicieron reflexionar mucho, hermano. ¿Alguna vez has leído el Salmo 100? Ve conmigo al Salmo 100 rápido. Tiene 5 versículos nada más. De hecho, hay un canto que cantamos aquí en la iglesia: cantad alegres a Dios. ¿Sabes lo que significa esa palabra cantar en el original, hermano? Para ti, para mí es lo que estamos haciendo ahí, ¿no? Cantar. No. El original, hermano, habla de gritar, exclamar de una manera eufórica lo que Dios ha hecho en tu vida. Ese es Pablo. Ese es Pablo, hermano, porque leímos el texto y dice que los judíos de Damasco no podían refutar los argumentos de Pablo diciendo: Jesús es el Mesías. Yo estaba mal. Ese que fue colgado, ese que la ley dice que maldito el que es colgado en un madero, esa es la razón por la que Pablo estaba tan lleno de odio. Para la estructura de Saulo de Tarso, un hombre criado a los pies de un hombre llamado Gamaliel, que era un rabino de los judíos del Sanedrín, no es posible, y es una blasfemia, y es algo tan grosero, creer que el Mesías es ese que está ahí. Ese es un maldito. Y todos ustedes, es Saulo diciéndole a todos los cristianos: todos ustedes son igual de blasfemos y merecen morir. Esa es la razón del odio de Pablo. Porque su estructura mental de un fariseo esperaba que alguien glorioso, alguien lleno de qué, de poder, de personalidad, que venía a acabar con el yugo de todos los enemigos, llámese Roma, llámese quien se llame, ahora nos será devuelto la gloria de la nación de Israel, y entonces nos vamos a enseñorear de todos aquellos que nos han pisoteado durante tantos años. Y un grupo de hombres, entre ellos Esteban, que acaba de morir, dicen: no, tú estás mal. Jesús, el que ustedes crucificaron, ese es el Mesías. Ese es el que viene a instaurar una nueva era, una nueva manera de vivir. Y entonces aquel revienta. Pregúntale a cualquiera, hermano, de los pocos antiguos que queden. Pregúntale a tus padres, si tienes abuelos todavía, pregúntales: ¿qué época consideran que ha sido mejor, esta o la pasada? Pregúntales. ¿Y qué crees que le van a decir? Por supuesto que antes era mucho mejor. Antes había respeto por los padres. Antes había respeto por las autoridades. Hoy, en cualquier esquina cachetean a un policía. ¿Sí? Nosotros mismos, hermano, como supuestos cristianos, nos ponemos al tiro. Yo sé. Y ellos te van a decir: antes eran mejor los tiempos, había más que pudor. No es cierto. No se daban cuenta que es diferente. Pero siempre hallábamos la forma de portarnos mal, ¿cierto? Pero ellos piensan eso. Ese es Saulo de Tarso. ¿Por qué Jesús diría: el vino viejo que se conserva en los odres viejos, pero el vino nuevo que se almacena en odres nuevos? Porque si le metemos vino nuevo a los odres viejos, vamos a reventar los odres cuando fermente el vino nuevo, cuando agarre su cuerpo final, y se va a perder tanto el vino como los odres.
¿quién iba a querer cambiar la estructura que hemos llevado por siglos? ¿Cómo? Ese es el motivo y la razón de tanto odio. Todo tenía que ver con el celo que sentía Saulo de Tarso por Dios. Era genuino su celo. Te lo pongo en palabras sencillas. Si ahorita entrara un chico con gorra y bermudas y hubiera aquí uno de los de antaño, hermano, lo saca, pero así. Sálgase de aquí. Irrespetuoso. Quítese la gorra y vístase bien. Porque esa es su estructura. Así fue educado. Estaba bonito, estaba bien, estaba padre. La iglesia bautista, hermano, de hace muchos años, esto, hermano, esto es del demonio. O sea, sí, para ellos. Tú entrabas, hermano, había tanta solemnidad en esos salones que podía caer un alfiler y se escuchaba el ruido. Solo se cantan himnos. ¿Y sabes cómo aplaudían los bautistas de aquel? Porque se aplaudían, hermano, pero hacían esto. Esos eran sus aplausos, en serio. Esto, hermanos, del demonio. En serio. Bueno, gracias a Dios que no somos bautistas, ¿verdad? Ni tampoco somos pentecostales, porque ese es el otro extremo. Todo se permite. Está llegando una revelación. Entonces, abrimos otra vez el canon de la Biblia, ¿no? Porque, o sea, tú tienes revelación nueva, pues hay que abrir el canon de la Biblia. No, hermano. Solamente hay que ser mesurado y decir lo que está escrito es eso. Para un prejuicioso como yo, hermano, te comentaba la semana pasada, de que Dios ha puesto en mi corazón estar ministrando, no en mi corazón, sino que Dios puso en contacto conmigo a una persona que está pasando una situación súper difícil, hermano, y Dios me dice, ministrale como un alma nueva, desde cero, así, tal cual, y velo llevando poco a poco. Para alguien como yo, tan prejuicioso y tan desesperado, ¿sí? Para alguien como yo, hermano, que Dios lo esté llevando y le esté mostrando cosas que antes no cabían aquí en mi cabeza, decir, pero es que ¿por qué? Y Dios te empieza a hacer entender muchas cosas. Entonces tú dices, espérame, tengo que redefinir si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Entonces, hermano, ese es Saulo de Tarso. Esa es la razón del tanto. Él amaba profundamente a Dios, claro que sí, profundamente a Dios. Él estaba orgullosísimo de su linaje, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, estudiante de Gamaliel, en cuanto a celo, irreprensible. Y hay de aquel que blasfeme el nombre de Dios porque se muere. Por eso está matando cristianos. Por eso va con los sacerdotes y les dice, denme autoridad para perseguir al que sea, no me importa sea niño, sea quien sea, quien blasfeme el nombre de Dios debe morir. Sí, ese es el hermano. Pues, acuérdese, la próxima vez que lea bien, hermano. No se fue en un carro de fuego, se dio un torbellino. ¿Sale? Ahora, seguimos con el tema, hermano. El Espíritu Santo es Dios. Ya leímos el texto. Y el día de hoy, hermano, el subtema, por así decirlo, el título de esta enseñanza, el tema general del Espíritu Santo es Dios, pero el tema de esta enseñanza, de este último servicio de domingo 14 de diciembre de 2025, porque nada hay imposible para Dios. Nada.
qué les estoy comentando esto? Porque usted y yo a lo mejor ya perdimos la esperanza de muchas formas. Con muchas personas que a lo mejor les hemos insistido y no quieren nada con Dios. Y uno dice, bueno, ya, caso perdido. Saulo era un caso perdido, hermano. Analícelo. Saulo era un caso perdido. La gente, dice el texto que leímos, que estaba súper temerosa. Ananías, que no es el mismo que se murió con su esposa Zafira, Dios le dice, ve y pon tus manos sobre él para que recobre la vista. Y dice, no, Señor, me estás mandando con el enemigo. Como si Dios lo supiera, ¿no? ¿No has escuchado, Señor, lo que este hombre le ha hecho a tus fieles o a los seguidores de Cristo allá en Jerusalén? ¿Eres Dios y no te has enterado? Así estamos muchas veces nosotros, ¿no? ¿Qué no sabes lo que está pasando, Señor? Ahora, ¿de dónde sacamos este título, hermano? Vaya conmigo a Lucas 1:37. Lucas 1:37. Dice la palabra del Señor, porque nada hay imposible para Dios. ¿En qué contexto está esto, hermano? Vaya conmigo, desde el versículo 26 del capítulo 1 de Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Primero estaba hablando, hermano, de una mujer llamada Elizabeth, que era anciana estéril, que era esposa de Zacarías, un sacerdote que estaba ministrando, y que entonces dice que quedó embarazada. Por eso, hermano, vaya al original, cuente cuál era el mes que quedó embarazada Elizabeth y después cuente 6 meses y entonces ya más o menos va a dar una idea cuándo nació Cristo. Y no es el 25 de diciembre. Sí, no voy a empezar a creer. Porque, ¿cómo somos aferrados? Pues a mí no me interesa. Yo quiero abrir regalos el 25 y ese día nació el Señor. Bueno. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, no Guadalupe. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué halló? Gracia, como tú y como yo. No tenía nada especial, solamente Dios quiso escogerla, ya, punto. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María, no Guadalupe, dijo al ángel, acuérdese, hermano, eso es un invento del hombre. Por cierto, le hago una aclaración. Siempre que caiga 12 de diciembre, hermano, y si cae en día de oración, hay oración. Es día festivo, pastor, no hay oración. ¿Cuál día festivo? ¿Ya celebra usted la Guadalupe o qué? ¿Es en serio, hermano? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y es en ese contexto, hermano, es como si yo le dijera a las hermanas, por ejemplo, con mamá, que le dijera, va a quedar embarazada. Humanamente hablando, no se puede. Humanamente hablando, no es posible. Humanamente, una mujer que le ha sido extirpada la matriz no podría concebir. Bueno,
Una matriz que ya estaba deteriorada, hermano, por el tiempo, no podía concebir. Y es ahí donde dice, porque nada hay imposible para Dios. Donde tú y yo ya no vemos nada, donde tú y yo ya no vemos esperanza ni vida, ahí es donde Dios, hermano, nos va a dar una bofetada con guante blanco, porque de esas personas Dios va a levantar a quien Él quiera levantar y lo va a usar para su gloria, hermano. Si ya se te olvidó, tú y yo éramos esas personas. Tú y yo éramos esos. Nadie daba algo por nosotros. Bueno, por mí no nos espera. Esta verdad es inmutable. Para Dios no hay nada, porque no hay nada imposible para Dios. Ahora vamos a ver otros textos, hermano, antes de que sigamos explicando Saulo de Tarso, que nos van a aclarar todo el panorama de por qué ese hombre cambió tan radicalmente. El primer texto está en la primera carta a los Corintios, hermano, capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, y los versículos 3 al 9. Le leo esta versión NTV. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. ¿Lo vio? Pedro. Y luego lo vieron los 12, o sea, los demás discípulos. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores. A la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago. Y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, realmente traduce como un abortivo, también lo vi yo. La razón, hermano, es lo que una vez decía el pastor Paul Washer. Si yo llegara en este momento así como estoy vestido y te dijera, me acaba de arrollar un tráiler, tú dirías, o sea, payaso, ¿no? ¿Qué pasaría, hermano, si un tráiler a 50 kilómetros por hora me arrollara? ¿Qué pasaría a 50, hermano? Por lo menos 2 fracturas, ¿no? Y unos cuantos raspones. Ahora imagínate si viniera a más velocidad. Y muchos de nosotros hemos dicho, yo tuve un encuentro con Cristo. No se nota, hermano. Pareciera que no te impactó, o pareciera que no nos impactó. Para Pablo fue algo inolvidable. Todas sus cartas están plasmadas del recuerdo vívido en la mente de ese hombre que tuvo un encuentro cara a cara con Cristo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Algo que tú no debes olvidar, hermano, es lo primero que debes tener en tu vida es humildad. Y muchos, y los principales culpables somos los pastores, hermano. Muchos pastores, lejos de ser humildes, somos pero orgullosos hasta la pared de enfrente, porque yo soy el elegido de Jehová. No entendió nada. Pablo dice, yo ni tendría por qué estar aquí, porque yo perseguía a la iglesia de Dios.
Él sabe cuál es su lugar. Ni siquiera merezco nada. Y entre los cristianos, hermano, no me saludó. A mí. Y como, ¿por qué tendría que saludarte? ¿No? ¿No sabe quién soy? No. Y hasta nos ofendemos, ¿no? ¿Has visto un pastor cuando llega así con toda su pompa a una reunión de pastores y no le ofrecen el asiento que quiere? Uy, cómo nos indignamos, hermano. ¿Sí? ¿No sabe que soy licenciado? Perdón. Es trágico, hermano, de verdad. Es muy trágico. Me encanta, ¿no? Pero suele pasar en el pueblo de Dios, hermano. Entonces, lo primero que distingue a una persona que tuvo un encuentro con Cristo es, sabe cuál es su lugar, hermano, no anda peleando lugares. Ahora, otro texto, hermano, que nos invita a reflexionar, está ahí mismo en la primera carta de los Corintios, pero en el capítulo 9, versículo 1. Dice Pablo: ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Es igual, lo estaban tomando muy en poco, y entonces Pablo, yo tuve un encuentro con Cristo, yo personalmente lo vi. Él fue el que me llamó a mí. ¿Y dónde vemos esto, hermano? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando a los que han tomado conmigo teología básica, hermanos, se acuerdan que le he dicho que la Biblia se interpreta a sí misma? Hay un texto en Génesis, hermano, me parece que es Génesis 1, ¿quieren ir conmigo? Génesis 1, me parece que es el versículo 3, no estoy seguro, pero mejor vamos al texto, ¿le parece? Dice, sí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Esta, hermano, esa luz que no sabemos de dónde salió, es la misma que está diciendo Pablo aquí en la segunda carta a los Corintios 4:6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz, hizo que Cristo, esa luz, hermano, es Cristo. Solamente Cristo puede producir esa luz. Solamente Cristo puede disipar las tinieblas de la oscuridad, hermano, en tu vida y en la mía. Por eso es que necesitamos a Cristo más que nada, hermano. Si tenemos a Cristo, decía Elías en la mañana, si me pusiera los ojos de Dios, podría ver cuán maravilloso es Cristo, cuán hermoso, cuán valioso, cuán suficiente, cuán lleno de gloria es todo lo que necesito para mi vida, para poder caminar con confianza hacia una eternidad sin ocuparme del pecado. No me distraería el pecado, me atacaría sí, porque tengo un enemigo llamado Satanás, que va a querer poner tropiezo y tropiezo y tentación, pero si mi vista está en Cristo, ¿qué es lo que Pablo dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe.
todo lo que yo conocía antes, todo lo que yo era antes, para mí es basura. Para mí lo único importante es ser asido, ser tomado, ser capturado por Cristo. Ese es para. Pero tú y yo, hermano, estamos inmersos en un mundo en donde estamos preocupados por otras cosas, menos por Cristo. Y eso es una verdad que no podemos negar. Para nosotros Cristo no es tan precioso, tan valioso ni tan bello como lo era para Pablo. Porque quizás el encuentro que tú y yo tuvimos con Jesús no fue tan real como el de Pablo. Por eso nos da lo mismo a veces buscar a Jesús y a veces no. Por eso unos días podemos levantarnos y vivir como si no conociéramos a Dios, y otros días, por la acción del Espíritu Santo en su misericordia del Señor, nos hace sentir mal y nos convicciona de que estamos caminando mal, hermano. Pero eso es a veces. Ese es el punto. Ese es lo que pasó en el camino a Damasco. Un hombre con una oscuridad terrible, porque religioso sí era, pero ya lo vimos, súper religioso. Amaba a Dios con todo su corazón, pero tenía el entendimiento entenebrecido, hermano. Estaba confundido. Para él no se pueden juntar el antiguo y el nuevo, no hay forma de checar, no checa, ¿vale? Solo lo antiguo, eso es lo bueno. Para nosotros es solo lo nuevo, porque estamos peleados también con el Antiguo Testamento. No somos de la ley. ¿No dicen eso muchos pastores? Somos de la gracia. No, espérate, no te confundas. Es una sola Biblia, no la puedes partir. Si la rompes no sirve de nada. Es una sola. Es lo mismo, es el Dios de la antigüedad y el Dios del nuevo pacto. Es el mismo Dios. Y por supuesto que puede pasar esto. En Él sí. Dice la Escritura que todo aquello que separaba en Cristo se rompió. Y ahora es posible un solo pueblo, uno solo. Ese, hermano, eso es lo que pasó en el camino a Damasco. Había tantas tinieblas en Saulo, que el mismo Jesús parte la vida de Saulo y queda ciego, naturalmente hablando, hermano, pero lleno de luz por dentro. Eso es lo que pasó. Es maravilloso, hermano, ver cómo Dios trae luz a nuestra vida. Es maravilloso cómo el Señor nos sacó de la oscuridad. Para mí, hermano, era imposible ver a un padre amoroso, porque todos los recuerdos que yo tenía solo me golpeó, solo me trató mal, nunca me demostró amor. Solamente había eso en mi corazón de niño. Pero cuando vino el conocimiento de Cristo, hermano, entendí que ese hombre en verdad me amó. Su manera de hacerlo, pero lo hizo. Me dio un hogar. Me compraba, la ropa me la compraba él, no me la compraba yo. Ponía alimento en mi mesa. Y claro que me cuidaba. Y en su forma tan rústica de ser, porque él era así, un hombre sin preparación, intentó corregirme, pero pues no le dio para otra vez lo que él conocía. Cuando pude entender en su hermano, pude decirle gracias, Dios, por el padre que me diste. Y a veces le digo a mis hijos, ojalá lo hubieran conocido, les hubiera quedado muy bien. Yo lo amaría el día de hoy, como no tienen idea. Lo adoraría a mi papá, o sea, me refiero en el sentido humano, ¿explico?
estaría feliz con él y le daría gracias, muchas gracias, papá, por todo lo que hiciste por mí. Pero no solamente lo hace Dios. Solamente lo hace Dios. El único que te puede hacer comprender que todo lo que ha pasado hasta el día de hoy en tu vida es porque Dios es bueno, es Él. No importa cómo tú lo veas, no importa que te sientas herido, no importa que tú creas que mereces más o menos, eso no importa. Cuando la luz viene a tu vida, no hay por qué sentirte defraudado. Porque logras entender, en verdad, Señor, yo ni siquiera merecía esto. Yo ni siquiera merecía esto. Así que muchas gracias por todo lo que no merecía y que me has dado. Ese hermano es Pablo. Eso fue lo que pasó en el camino a Damasco. No hay otra forma de explicarlo más que con la palabra de Dios. Gálatas 1, 15 al 16. ¿Dónde fue esta Gálatas? Gálatas 1, 15 al 16. Dice, me encanta cómo Pablo siempre empieza sus cartas. Vaya conmigo a hacer contexto, un poquito de contexto. Les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. ¿Y usted cómo se hizo pastor? Porque Dios me llamó, hermano. ¿Quién lo ordenó? Bueno, cuando íbamos a iniciar esta iglesia, hermano, ahí en el IENAI, el pastor Ezequiel oraron por nosotros. Con eso el pastor decía que yo no lo traicioné, que no le hice ningún daño a la iglesia del IENAI y que no me traje a ningún congregante del IENAI. Por eso oraron por nosotros, nos bendijeron, nos dijeron que Dios los apoye y los bendiga para esta obra. A ninguno de ustedes lo fui a sacar de su iglesia, en serio, ¿eh? O si alguien sí, dígalo y aquí yo lo devuelvo, ¿no? Pero no lo fui a sacar, en serio que no. ¿Te das cuenta? Así es como Dios llama, hermano. No te autonombras pastor. Dios te llama. Aunque nadie crea que lo eres, aunque te vean feo, que aquí no celebras nada, que nos vamos a comentar. Entonces, hermano, ese es Pablo. Y luego dice, pero antes de que yo naciera, escuche, pero antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo, para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar a ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. 3 años se fueron. 3 años. Porque nadie creía que se había convertido. Lo leímos en el texto. Nadie le creía, pero él decía, yo sé que Dios me llamó. Desde antes de que tú y yo naciéramos, Él ya nos había escogido. ¿Y por qué Dios, pastor, permitió que viviera yo tantas cosas antes de llegar? Porque Él es Dios. Porque si no, el día de hoy no podías entender como entiendes los problemas de otras personas. Ayer, hermano, estábamos con unos amigos a los que amamos con todo nuestro corazón. Somos hermanos en Cristo, nos conocemos desde hace muchos años. Y
Y teníamos ganas de ir a verlos desde hace mucho. A ella le operaron de su rodilla. Nos estuvo contando, hermano, se le rompió todos los ligamentos y bien feo. Y entonces teníamos eso de que le dije a Laura, ¿quiere que luego la vamos a nada más a tomarnos un café? Y ella tenía su terapia y le dije, no, nada más, dile que cuando regrese nada más la pasamos a ver. Queríamos solamente saludarlos, hermano. Y suspendió, hermano, y dice, no, los espero el sábado temprano. Entonces tempranito, hermano, fuimos para allá. Y nosotros íbamos con la única intención de saludarlos, esa era la verdad, hermano. Pero ya cuando estuvimos ahí, qué bueno que vinieron, chicos, y nos empezaron a contar una situación que están viviendo, hermano. Y tú dices, no, yo estoy en la gloria, ¿cierto? O sea, a mí no me pasa nada. Y es tan hermoso, hermano, que el Señor te use. ¿Sabes qué Dios usa burras? Un compañero de trabajo de su esposo, de este amigo, bueno, sus amigos, pero compañero de trabajo, no puedo decir los nombres, que es inconverso, le dio el mismo consejo que yo le di ayer, y para él fue confirmación de parte del Señor. Pero es un inconverso, hermano, de que está todo mal. Pero cuando él, porque dice que este hombre lo busca mucho a él porque solamente ve en él a Cristo, y entonces dice que ese día lo vio y le dijo, tú no estás bien, tienes algo, no te preocupes, yo te conozco, tu mirada está triste. Entonces dice que se abrió su corazón y le contó su situación y le dio unas palabras que él entendió que venían de parte de él. Entonces, cuando tú dispones tu corazón, hermano, ser usado por Dios, y fue un tiempo bien padre, hermano, poder estar con nuestros amigos y haber servido como instrumento de Dios. Entonces, date cuenta, hermano, que todo lo que pasó en tu vida es para darle gloria a Dios. Te decía en el Salmo 100, hermano, cantad alegres a Dios, grita con todo tu corazón que Dios es maravilloso y que Dios las cosas que ha hecho las ha hecho muy bien. Muy bien. Porque Él es Dios. Pero eso no lo vas a entender, hermano, hasta que no venga la luz de Cristo a tu vida, porque mira, sigue diciendo el Salmo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Consecuencia, hermano, del encuentro con Cristo de Saulo de Tarso, ¿qué quieres que haga, Señor? Inmediatamente se pone a servir. Es algo que tú y yo debemos hacer inmediatamente después de que hemos tenido un encuentro con Jesús. ¿En qué quieres que te sirva, Señor? Consecuencia lógica, hermano. Yo voy a servir al Señor. Mira, hace rato no sé si te diste cuenta, estamos en la alabanza, hermano. No sé si este lugar es más cálido o no sé, porque todos estaban aquí. Y aquí estaba todo vacío, hermano. Sería hermoso que todos los que estaban aquí le hablaran de Cristo a alguien y todo esto se llenara. Y no te lo estoy diciendo en otro sentido, hermano, sino que le sirvieras a Dios con tu vida para que aquí haya almas que no tienen a Cristo. Sería hermoso. Servid a Jehová con alegría, hermano. Con alegría vengo a la casa del Señor, porque por fin he comprendido que la gloriosa luz del Evangelio llegó a mi vida. Soy salvo, tengo una vida eterna y tengo motivos para darte gracias a Dios, aunque todo alrededor de mi vida está de cabeza. Pero su palabra dice que para Él no hay nada imposible, y que si una mujer estéril pudo dar a luz, también lo que en mi vida o alrededor de mí no tiene vida, por la obra de Dios puede dar
vida. Anímate, hermano. Señor. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nos, el original dice, le pertenecemos. Eso es lo que dice el original. Primero declaro y grito y me alegro porque Él es mi Señor. Después le sirvo porque reconozco que yo le pertenezco. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas de Faraón? De las 10 plagas. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? Esta es la gloriosa Babilonia que yo hice. En aquel tiempo, hermano, en el vocablo hebreo, el faraón decía, yo solo me creé. Escucha, hermano, Él nos hizo para que tú puedas crear algo, hermano, tienes que estar afuera de, ¿sí o no? Para que una mujer, una hermana pueda hacer un pastel, ¿necesita qué? Pues estar afuera, ser ella la que use los ingredientes. Imagínate que tú eres la harina, no, ¿cómo? ¿No? Entonces eres tú quien hace las cosas. Por eso dice, Él nos hizo, por eso Él es Dios. Yo reconozco que yo no me hice solo. Yo reconozco que yo no nací se juntaron los gases y las... ¡Pum! Ya, éramos changos, no. No. Él me creó. Él sopló aliento de vida, como dice la palabra de Dios. Eso, hermano, es reconocer, yo te debo la vida. Yo te debo todo lo que tengo. Todo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Tenemos quien nos cuide. Por eso hemos llegado hasta el día de hoy. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre. Alabadle, bendecid su nombre. Bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. O bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos llamó, quien nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, quien desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre, nos llamó y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. Bendito sea Él. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Eso, hermano, muy pocas veces meditamos en la palabra. Solamente leemos y leemos y leemos y leemos, pero no meditamos, no vamos a ir. ¿Por qué el salmista está viviendo esto? ¿Por qué ese hombre tan iracundo, tan fuera de sí, cambió? Si preguntamos qué fue lo que ocasionó la conversión de Saulo, hay una sola respuesta posible. Lo que se destaca de la narración es la soberana gracia de Dios a través de Jesucristo. Saulo no se decidió por Cristo, porque ya ves que no falta de repente el cristiano, yo elegí a Dios, no. Es que un día le entregué mi corazón, no, tú y yo no hicimos nada, hermano. Él nos eligió. Tú y yo no queríamos nada con Dios, sé honesto. No queríamos nada con Dios. Muchas veces no queremos nada con Dios, estando aquí, ¿no? Como podríamos decir, hermanos, Saulo no se decidió por Cristo, como podríamos decir. Por el contrario, estaba persiguiendo a Cristo. Más bien fue Cristo quien se decidió por él e intervino en su vida. Las pruebas de esto son indiscutibles. Consideremos primeramente la condición mental, de Saulo en ese entonces.
Y ya leímos, Saulo respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Parte del lenguaje que emplea Lucas para describir a Saulo en su condición anterior a la conversión parecería pintarlo deliberadamente como una bestia salvaje y feroz. ¿Alguna vez has visto cómo un león destroza, hermano, en algún programa, como una fiera destroza a su presa? Cómo le meten las garras y se junta toda la manada, cae el búfalo o el animal que caiga y le sacan todo, hasta las entrañas, hermano, lo despedazan. Las hienas son igualitas, los perros salvajes son exactamente iguales. El verbo griego es limainomai, cuya única aparición en el Nuevo Testamento se encuentra en el capítulo 8, versículo 3 de Hechos. ¿Qué dice el capítulo 8, versículo 3 de Hechos? Dice: y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Reina Valera traduce de manera diferente, hermanos. Hechos 8, versículo 3, dice esta versión: y Saulo asolaba. Esa palabra asolar, hermano, es la misma que significa que estaba haciendo destrozos, como una fiera que entra a un lugar y destroza todo lo que encuentra. En relación con que Saulo causaba estragos a la iglesia, se usa en el Salmo 80:13. Vamos al Salmo 80:13 para ver qué es lo que dice. Dice la palabra del Señor en Reina Valera: la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. ¿Se da cuenta? La imagen es de alguien haciendo mucho daño. La Septuaginta usa esto al hablar de jabalíes salvajes que destruyen una viña, y se refiere especialmente a la destrucción de un cuerpo por una bestia salvaje. Un poco después, los creyentes de Damasco lo describieron como el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban el nombre de Jesús, donde el verbo griego es porteo. El significado es este, hermano: destruir. Ahora, C.S.C. Williams traduce con el verbo mutilar. ¿Qué es mutilar, hermano? Cortar algo. Eso es lo que estaba haciendo Saulo, hermano. Ya te expliqué cuál es la razón de tanto odio. Continuando con el mismo cuadro, J.A. Alexander sugiere que la expresión respirando aún amenazas de muerte era una alusión al jadeo o el bufido de las bestias salvajes. ¿Alguna vez te has topado con un perro de esos de pelea, cuando se traba con otro que lo quiere sacar y nada más no se puede porque está así? ¿Alguna vez has visto una persona así, hermano, queriendo atacar? ¿Sabes, hermano? Aquella noche cuando yo insulté a mi madre, yo estaba así, totalmente cegado de odio, atacando a una mujer indefensa. Y Dios tuvo misericordia de mí. Ese Saulo de Tarso, yendo por el camino a Damasco, hermano, con sus ojos inyectados de ira, buscando dónde hay seguidores de Jesucristo para bajarse, y por el simple hecho de creer en ese hombre crucificado, mereces morir, y donde yo te agarre, te voy a destruir. Y Jesús, en lugar de fulminarlo, hermano, quita sus tinieblas y luz resplandeció, y entonces se convierte en pan.
vio la hermosura de Jesús, vio al Mesías, vio lo que estaba buscando. Él esperaba un gran caudillo. Y cuando ve la gloria de Cristo, porque es esa luz que le resplandeció, él cae de rodillas, completamente ciego, y escucha esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¡Wow! Imagínate. ¿Por qué no cierras tus ojos un minuto? No tengo la costumbre de hacer esto, pero cierra tus ojos un minuto. Todos. Sea obediente. Cierra sus ojos, aunque sea niño. Cierra sus ojos. Deja de comer dulces, por favor. Y cierra los ojos. Todos cierran los ojos. Todos quieren que tengan los ojos cerrados. Todos. Todos, incluyendo a Elías. Deja de, porque pienso que tienes los ojos abiertos y sigues ahí manipulando cosas. Pasa, Aleja, toma tu lugar y cierra tus ojos, por favor. Un minuto, nada más. Cierre sus ojos, por favor. De ahora imagínese que Jesús está frente a usted. Solamente visualice al Señor Jesús, no el que fue crucificado, el que ya está resucitado. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le reprocharías? ¿Podrías insultarla? ¿Podrías decirle con orgullo: he caminado como tú quieres, Señor? ¿Podrías decir que esas marcas en sus manos y en su costado tú no las hiciste? ¿O puedes ver cuánto amor te ha tenido y me ha tenido? Piénsalo, hermano, por un momento. Mientras que más tarde se ve la gracia de Dios según Calvino. Fíjate lo que dijo un hombre como Calvino: no solo en ese lobo tan cruel que se vuelve oveja, sino también en el hecho de que adopta el carácter de un pastor. ¡Wow, hermano! ¡Qué increíble es esto! Un asesino que ahora va a cuidar la vida de aquellos que perseguía. Los que somos papás, varones, que a veces estamos enojados y desilusionados de nuestros hijos porque no caminan como nosotros queremos, que a veces estamos a disgusto con esa esposa que Dios me dio. Si la vieras con los ojos de Jesús, ¿podrías decir que quieres hacerles daño? Si los vieras con los ojos de Jesús, ¿podrías hacerles daño? ¿O tendremos un corazón para cuidarlos, como Pablo cuidó a la iglesia? Esposa, que ya no aguantas a los hijos y al esposo porque, como dan lata. Si los vieras con los ojos de Cristo, ¿les harías daño? ¿Les podrías gritar todo eso que hay en tu corazón a veces tan dolido porque no se te reconoce todo lo que haces? ¿O podrías cuidarlos como Pablo cuidó a la iglesia de Jesús? Hijos que ya no aguantan a sus padres, que son bien atosigantes. Ese papá con ese genio tan feo que tiene, esa mamá que nomás se la pasa ahí. Si los vieras con los ojos de Jesús, ¿podrías reprocharles algo y hacerles daño y despreciarlos?
o podrías ver cuánto amor te ha tenido Dios a través de ellos. Porque no te hiciste solo. Cuando eras bebé, no te cuidabas solo. Alguien te cuidó. Alguien te alimentó. A lo mejor ese hombre rudo y feo salía a trabajar y nunca te faltó que comer. A lo mejor ese hombre tan enérgico que a veces tenía que usar la violencia para corregirte, también era el mismo que te vestía y te daba un hogar, y a veces cuando estabas enfermo o enferma te cuidaba. Lo mismo esa mujer que a veces ya no aguantas. ¿Quién crees que te dio pecho? ¿Quién crees que estuvo contigo siempre que estuviste enfermo? ¿Quién te cuidaba? ¿Quién estaba ahí? ¿Puedes ver el amor de Dios? ¿Podemos ver el amor de Dios en esas personas que a veces somos tan crueles con ellos? Somos tan selectivos. Entonces, era el hombre que se podría decir más animal salvaje que ser humano. Ese es Pablo, Saulo de Tarso. Yo me acuerdo, hermano, hace muchos años, una película que pasaba mucho en el cine mexicano, donde creo que era Sara García, que ahora sí hacía de mamá doliente, y gritándole a no sé quién era el papá, le decía: eres un animal, no sabes tratar a tus hijos. Ese mismo es el que Jesús elige y le dice: no me hagas cerrar los ojos, no dormirse, por favor. Se lleve por acá, amigo. Es al mismo al que Jesús le dice: quiero que vayas y hables de mí a los que quieres. Quiero que los cuides. Quiero que los alimentes. Quiero que des tu vida por mí. Es el que no pareció ser humano. Que a los pocos días, hermano, iba a convertirse en un cristiano bautizado. En palabras de Pablo, él era un defensor a ultranza que sin lugar a dudas habría ofrecido una feroz resistencia en contra de cualquier intento de cambiar las costumbres que dio Moisés. Gamaliel podría aconsejar, hermano, fíjese bien, Gamaliel, el que fue su maestro, podría aconsejar toda la prudencia y moderación que quisiera, pero en opinión de Pablo, la situación era demasiado, ¿qué?, seria para la aplicación de medidas tan suaves. ¿Se acuerdan qué aconsejó Gamaliel? Dejen de molestarlos porque posiblemente se están oponiendo a Dios. ¿Sí se acuerdan? Pablo dice: no, dejen de molestarlos, hay que matarlos. Ese es Saulo. Si Esteban veía la situación con más claridad que los apóstoles, Pablo la veía muy clara, más claramente que Gamaliel. En la opinión de Esteban y de Pablo, el viejo orden y el nuevo eran mutuamente incompatibles. Si el argumento de Esteban era el nuevo orden ha llegado y por tanto lo antiguo tiene que ceder, el de Pablo era, en sentido contrario, lo antiguo ha de permanecer y por lo tanto lo nuevo tiene que desaparecer. Esto explica el rigor sin componendas que llevó a Pablo a sumergirse por completo en la reprensión del cristianismo. Mamá, papá que estás aquí, ¿por qué ese hijo no cambia? ¿Alguna vez has pensado cuánto dolor puede tener dentro de su corazón? ¿Alguna vez puedes pensar cuántas tinieblas hay en su corazón? Y no es porque él no quiera cambiar, sino porque no puede cambiar.
Mi madre me preguntó esa noche: hijo, ¿por qué bebes? Le pregunta a alguien herido, alguien que estaba lleno de odio, y se fue contra ella. La culpa tuya, la de tu esposo, la de tus hijos. Porque si ellos no existieran, yo tendría toda la atención. Porque si ellos no existieran, yo sería feliz. Porque si este mundo que no entiendo no existiera, yo sería feliz. Eso era lo que estaba ahí en mi corazón. Pero no porque yo quisiera, porque no tenía otra opción, no conocía a Cristo. ¿De dónde podía sacar otra cosa? Si eso fue lo que me aventó la vida. Es que no quieras salir, es que no puedes salir. Pero si tú y yo tenemos la luz de Cristo, es menester que hagamos esa labor de hablar y hablar y hablar de Cristo hasta que el Señor rompa esa roca. Y si no eres tú y yo, solamente somos los que estamos sembrando, vendrá alguien que regará y entonces producirá un fruto. No importa quién lo logre, el asunto es hacerlo. A veces hacerlo es la oración, a veces la forma de sembrar es orando por esa persona. Y no te canses de orar hasta que Dios haga esa obra. Pero no sigas lastimando a esa persona, no ganas nada, al contrario. Mira cómo me insultaron, hermano. La familia estaba decepcionada. ¿Y tú crees que yo estaba feliz? Los iba a amar, más me resentía. Pero cuando llega Cristo, hermano, y alumbra tu entendimiento, dices: ahora ellos son los que están en la condición en la que yo estaba. Pero yo sí puedo ayudarlos. Sí puedo. Porque tengo a Cristo. Ahora los voy a amar con el amor con que Dios me amó. Ahora seré paciente para con ellos. Por la mente de Pablo, un Mesías crucificado no tenía cabida. El Mesías para Pablo era por definición alguien excepcionalmente dotado de la bendición divina, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Pero ese está colgado. ¿Dónde está? ¿Cómo es posible que una persona tan blasfema salga un predicador? Bueno, Dios lo ha hecho un montón de veces, hermano, con un montón de pastores que ha levantado durante muchos años. El himno que cantamos hace rato en la oración, el de Sublime Gracia, ¿sabe que se lo compuso alguien que comerciaba con esclavos? Después él fue un esclavo. Cosas de la vida, ¿no? Y es cuando ese hombre compone ese himno tan glorioso. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y engaño. Eso que tú y yo no podemos perdonar, Dios sí lo perdona. Dios sí lo perdona. Hijos, eso que tú no puedes perdonar de tus padres que te hicieron tanto daño, Dios sí lo perdona. Padres, eso que no podemos perdonar de nuestros hijos que se han portado tan mal, Dios sí lo perdona. Dios sí lo perdona. Mientras que la maldición divina estaba explícitamente sobre cualquier persona crucificada, un Mesías crucificado representaba una contradicción de términos. La idea misma de algo así era para los judíos una espantosa blasfemia. Pero hay algo que en el texto está, hermanos, y con eso terminamos. Chicos de la alabanza, váyanle pasando, por favor. Está ahí en el texto. Te dije, hermano, que el día de ayer estuvimos con nuestros amigos
Hermano, ¿quiénes son tus amigos en la fe? Que cuando estás en problemas están ahí contigo. ¿Tienes amigos de esa índole, hermano? Porque sabes que Dios usa dos personas ahí del texto. Uno es Ananías. Ve y pon tus manos y ora para que recobre la vista. Pero Señor, ve, porque yo te estoy enviando. ¿Cuántos de ustedes quieren ser un Ananías para alguien que necesita oración? Pero es que no entiende. Pero ve, Dios te está mandando. No, todavía. Relax. Yo sé que tienen hambre, pero ahora se aguantan. O mejor aún, dicen que Pablo llega y ya soy cristiano con los apóstoles y todo el mundo. No, escuche, a mí no me engañas, Pablo, Yo, no, ahora ya eres bueno. Y llega un hombre llamado Bernabé y toma a Pablo. ¿Cuántos quieren ser un Bernabé? Ese que toma el que nadie quiere. Ese al que nadie se junta con él porque quién sabe qué mañas tendrá. Ay, hermano, ¿qué mañas tendrías tú? Me acuerdo ese día, hermano, cuando me di la vuelta y la iglesia me dio la bienvenida. Yo decía, si esta gente supiera quién soy yo, si esta gente supiera lo que yo he hecho y en dónde he estado metido, ni siquiera me recibiría. ¿Cuántos quieren ser Ananías o Bernabé? Todos necesitamos un Ananías y un Bernabé. Todos. Alguien que ore por mí y alguien que me acompañe. Que me diga, todo está bien. Sigue adelante. Todos necesitamos. Ahí están tus Ananías y tus Bernabés, y tú los sigues despreciando. Esos son tus hermanos que Dios puso a tu disposición, pero tú nada más quieres al pastor y estás despreciando la bendición de Dios a tu vida. Todos necesitamos, y de hecho la iglesia necesita más Ananías y Bernabés que estén dispuestos a tomar a su cuidado a los nuevos Pablos. ¿Quién sabe si a tu lado hay sentado un Pablo? ¿Por qué no inviertes tu tiempo, iglesia? ¿Por qué no eres más generoso con tu tiempo? ¿Por qué no le crees más a Dios? Cierra tus ojos un momento.